¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Rivera, soy el director de la revista Colegio y en este ciclo de conversaciones en vivo vamos a tener hoy el placer de conversar con Montserrat García Ortiz, creadora, fundadora de Glyphing, que es un método de comprensión lectora y de tratamiento de dislexia. Vamos a ver si Montserrat se puede conectar directamente desde Barcelona. Estamos muy felices de poder contar con Monse en esta charla. Queremos mandarle un saludo muy cordial a la gente que trabaja con ella en Barcelona. Más de 60.000 chicos utilizan la herramienta que Montserrat creó desde su propia experiencia personal con sus hijos. Así que bueno, vamos a ver si podemos conectarla. A ver si estás. Acá está conectado Pere. Todavía no la veo. Todavía no la veo conectada a Montserrat. Eh, Así que vamos a esperarla. Ahí está. Ah, hola Pere, ¿cómo estás? Veo que hay varios amigos como Ricardo Castro. Hola, Hola, Monse. hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. 5 horitas de diferencia. Acá es la hora Sí, del té, te diría, la hora del mate y los bizcochitos. ¿Y allá aquí es la... en Barcelona qué hacen? ¿Churros a esta hora? ¿Qué es lo que comen? No, yo a esta hora me voy a dormir. A las 10 me voy a dormir. No, No, pues a ya, las tarde. 5, a las 5, no sé, cada uno toma lo que quiere, no hay ¿No se una, van de una tapas? ¿No se cosa. van de tapas? No, las tapas son más tarde o más pronto, pero a las 5 de la tarde no. No, Bueno, una fruta sana a las 5 de la tarde. desde ya agradecerte este tiempo tan generoso que nos brindás para conversar con la comunidad de la revista Colegio. Acá me están llegando varios mensajes de gente amiga felicitándonos por la iniciativa, por este ciclo de charlas que nos auspicia el Banco Superville. Y desde ya vamos a empezar a recorrer estos 45, 50 minutos de conversación. Primero poniendo en contexto la charla, presentarte formalmente. Sos licenciada en psicología, estudiaste en la Universidad de Barcelona. Contanos un poco de aquella época tuya universitaria, por qué te decidiste a estudiar psicología, cómo fue tu formación, qué clase de estudiante eras. A Contanos ver, sí, brevemente. yo he hecho un camino un poco particular en el tema de la formación. Yo siempre quise ser psicóloga desde pequeña. Yo recuerdo que a los 13 años decidí que quería ser psicóloga. En aquel momento, no lo sé en Argentina, pero aquí en España psicología no existía todavía como carrera separada. Formaba parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero yo no sé por qué, pero sé que yo quería ser psicóloga desde los 13 años. Y aparte, cuando yo soy bastante idealista como persona, y entonces cuando terminé el bachillerato y me fui a psicología, yo estaba segura de que en la universidad encontraría la gente más sabia del mundo y que sería algo fantástico y que todo sería nuevo e interesante. Y obviamente llegué a la Facultad de Psicología y que ya existía, hacía poquitos años que existía, entonces ya así como con entidad propia. Y la verdad es que me decepcionó mucho la carrera de psicología. Y entonces la dejé, en segundo la dejé diciendo, volveré. Ajá. Y además, de la misma manera que a los 13 años tenía muy claro que quería estudiar psicología, me fui teniendo muy claro que volvería, ¿no? Pero en aquel momento no me gustó, no me gustaron muchas cosas. Otras sí, pero muchas no. Y entonces, bueno, cambié completamente el rumbo, constituí una empresa que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Es una empresa de máquinas de café, de las grandes, de las que hay en los restaurantes y en los bares. Y, y nada, y me formé pues profesionalmente pues como empresaria llevando una empresa.
Y entonces, bueno, estudié también dirección de empresa y tal, pero bueno, yo seguí así hasta que decidí volver a la Facultad de Psicología y terminar la carrera. Y entonces pensé que como había pasado mucho tiempo que tenía que empezar de cero, pero no, se mantenía mi expediente abierto y yo continué prácticamente allí donde lo había dejado. Y terminé la carrera, la disfruté muchísimo, la carrera había mejorado mucho, muchísimo, muchísimo, la disfruté muchísimo y además con la madurez, ¿no? de la edad y de un camino profesional, valoré mucho todo lo que en aquel momento estaba recibiendo de los profesores y también del entorno estudiantil, que yo era mayor que la mayoría, pero bueno, ya había bastante, ahora hay mucha gente de muchas edades en la universidad. Y así fue como terminé la carrera y convencida de que había escogido bien, que mi vocación de psicología ahora sí se había visto compensada con la universidad. Sí. Qué interesante lo que estás contando, porque siempre nosotros acá hacemos muchos eventos de orientación vocacional. Este Mm, año hemos hecho 14 eventos de orientación vocacional, se llaman Decidir, y son eventos que son gratuitos para los colegios de nuestra comunidad. Y siempre decimos que la vocación es como construir un camino, ¿no? Y la materia prima con la que construyes ese camino es la pasión, es lo que te motoriza, es lo que te lleva a transitarlo. Pasaron muchos años desde esa Montserrat que había entrado a la carrera de psicología, que la dejó momentáneamente, que se hizo emprendedora, se hizo empresaria, a la Montserrat que terminó recibiéndose de licenciada en psicología. pues pasaron, yo es que nunca cuento el tiempo. Eh, lo voy a contar ahora. Pues pasaron 18 años. Sí, pasaron 18 años, 20 años casi, sí, 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 sí. Y También, toda esa experiencia emprendedora, ¿para qué te sirvió, Monse? bueno, a ver, esta es una pregunta muy difícil de responder, pero creo que si solo pudiese escoger una, sirve para mucho, pero si solo pudiese escoger una cosa, eh, la, ¿cómo se llama? La constancia, Ajá. el no perder los ánimos, porque en un camino de emprendimiento hay muchos contratiempos. Hay que Sí. superar muchas cosas y de muchas índoles diferentes. O sea, hay cosas que son financieras, hay cosas que son humanas, de relaciones, hay cosas que son de ver la oportunidad y de poder aprovecharla, encontrar a las personas adecuadas. Y en cada uno de estos caminos hay un montón de posibilidades y a veces hay un montón de contratiempos y hay que ir sorteándolos sin perder la fe en visualizar el objetivo. Y algo que creo que sirve, pero no en un camino de emprendimiento, creo que en cualquier cosa en la vida. Yo creo que eh, los pasos son pequeños, uno detrás de otro. Al menos yo no sé hacerlo de otra manera, ¿eh? A lo mejor hay gente que puede hacer las cosas dando saltos mortales, pero a mí lo que me funciona es que los pasos son pequeños, pero el objetivo está siempre presente, ¿no? Mirada larga. Y objetivos grandes, sin ninguna duda. Tengo la Bueno, mala costumbre de hacer preguntas, sí. eh, porque me gusta, porque es mi profesión, y trato de, con esas preguntas, ir ampliando un poco el perfil, ¿no? Para que la gente te conozca más. Y me parecía que esta beta tuya, emprendedora, tiene mucho que ver con lo que viene después, que nos vas a contar bien, que Griffin. Pero antes de ir hacia esa pregunta, quería saber por qué te especializaste en dislexia y qué es la dislexia. Vale. Bueno, mira, yo también, ahora como me has preguntado por la formación, te diré que en la Facultad de Psicología las dificultades de aprendizaje se ven muy poco, prácticamente se sobrevuelan. Y a mí no es que me interesasen más que otras cosas. Me interesaba mucho el cerebro, eso sí, la parte de neurociencia, la parte incluso de biología del cerebro me interesaba muchísimo,
pero la parte de dificultades de aprendizaje, tanto como todo lo demás, que me interesó todo. Pero ocurrió que yo tengo 3 hijos y de mis 3 hijos el pequeño, Mario, que es un pequeño que ya tiene 22 años, pues tenía dificultades de aprendizaje. Y aunque yo tuviera la carrera de psicología, siempre lo digo, yo no sabía mucho más sobre dificultades de aprendizaje que cualquier otra madre o padre. Entonces yo estaba totalmente a merced de lo que me dijeran los profesionales de aquel momento, que eran el colegio, los psicopedagogos. Y, y resulta que, bueno, a nivel familiar tuvimos un percance grave, muy grave. El padre de mis hijos tuvo un accidente, estuvo a punto de morir. Y debido a esto, el diagnóstico de Mario fue el de bloqueo emocional. Ajá. Por lo tanto, todos los problemas de aprendizaje que estaba acusando Mario quedaron escondidos detrás del bloqueo emocional. Y como familia teníamos ingredientes, porque realmente el accidente había sido muy grave y con secuelas importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un diagnóstico que quizás no fue completamente equivocado, pero fue parcialmente equivocado porque esto escondió las dificultades de aprendizaje que acusaba Mario. Y con esto se agravó otra cosa, y es porque Mario es muy inteligente. Entonces, en el colegio es muy inteligente, ha tenido un problema grande en su casa, no avanza porque está bloqueado emocionalmente. Y así nos pasamos todos los primeros años escolares de Mario, los pasamos pues yendo al psicopedagogo y yendo al psicólogo, pero no se trataban las dificultades de aprendizaje, porque no era este el diagnóstico, se trataba la parte emocional. Entonces yo siempre digo, esto evidentemente no le hizo ningún daño a Mario, trabajar la parte emocional no le hizo ningún daño, al contrario, pero nunca tuvimos como una idea clara de cuál era el problema de Mario. Por lo tanto, no le estábamos ayudando allí donde él necesitaba ser ayudado, que eran las dificultades de aprendizaje que luego se especificaron de lectura. Y justamente se le diagnosticó finalmente en la Universidad de Barcelona, que es donde yo había estudiado, y es donde me fui, ¿no?, con el problema para ver si podíamos dilucidar un poco lo que le ocurría a este niño, que todo el mundo decía es muy inteligente y que tenía este supuesto bloqueo emocional. Okay. Me estás debiendo una parte de la respuesta, que es ¿qué es concretamente la dislexia? La dislexia, vale. Cuando diagnosticamos a Mario, bueno, diagnosticaron a Mario, fue porque nos centramos de las dificultades de aprendizaje que estaba teniendo Mario, nos centramos en las que eran más visibles, ¿no? Y era dificultad de lectura. Yo sabía que Mario leía muy mal. Yo lo digo siempre, siempre he sabido que Mario leía muy mal, porque además es el tercero de 3 hermanos, y los que van por delante, el chico pues ha leído siempre normal y la chica es una super lectora. O sea, por lo tanto la diferencia era abismal. Y al final esto es la dislexia. Es que la dislexia se puede explicar muy largo, pero la dislexia son dificultades en la tarea de leer. Y estas dificultades en un idioma como el español, que es un idioma transparente, se manifiestan sobre todo en la lentitud. En la lentitud. Y esto es muy, muy importante porque muchas personas creen que lo único importante es entender lo que se lee. Y evidentemente que leemos para entender y eso hay que hacerlo lo mejor posible y es el objetivo principal. Pero leer lento es la primera dificultad para poder entender lo que se está leyendo. Y más tarde para poder leer todo lo que te vaya a pedir el colegio. Por lo tanto, el leer lento nos está indicando que el cerebro, hay una parte del proceso de la lectura que se tiene que automatizar, que no se consigue automatizar. Entonces, cuando se lee lento, es que el cerebro está haciendo un esfuerzo enorme para poder descifrar aquel código. Por lo tanto, este niño no puede liberar recursos cognitivos para dedicar a otras cosas. Y de ahí vienen los problemas que se desprenden de una simple dificultad de lectura, puedes acabar teniendo
grandes problemas académicos, siendo inteligente. ¿Cuándo notaste que Mario tenía realmente dificultades para comprender el texto o para leer? No, mira, justamente Mario despistaba mucho porque Mario tenía un nivel de comprensión muy elevado. Mario entendía muy bien lo que se leía. Incluso tú, y esto les pasa a muchos niños, tú escuchas cómo leen, tú no entiendes nada de lo que han leído y piensas, pobrecito, no ha entendido nada. Y luego te lo cuenta. O sea que no siempre las dificultades de lectura acarrean dificultades, o sea, la falta de automatización de la lectura no siempre acarrea dificultades de comprensión. Pero sí que si, aunque no haya problemas de comprensión, si ese niño lee muy despacio, va a dejar de leer. O sea, no va a leer, porque leer es un esfuerzo tan superlativo que va a dejar de leer. Pero Mario justamente nos engañaba, entre comitas, y eso la gente que trabaja en el sector pues sabe que sucede con muchos casos, porque Mario entendía muy bien. Por eso repito todo el rato, ¿no? Que a mí me decían, no, Mario es muy inteligente, por lo tanto, muy inteligente, pero no avanza en el colegio, bloqueo emocional, ¿vale? Entonces, yo no veía que Mario no entendiese lo que leía. Yo veía, uno, que Mario leía muy mal. Muy mal quiere decir lo que he dicho antes, leía muy despacio. En el caso de Mario, que ocurre también cuando se van haciendo mayores, empiezan a inventar palabras para poder leer más rápido. No leen la palabra entera, leen un trocito y el resto lo inventan. Entonces, a veces la aciertan, pero normalmente no, ¿vale? Entonces, inventaba muchas palabras, sufría, o sea, yo lo veía nervioso cuando tenía que leer. Y luego esto llevaba una serie de cosas colaterales. Una es, si un niño tiene que estudiar en su casa y necesita media hora para leer el texto y luego necesita 20 minutos para repasarlo y luego necesita media hora más para terminarlo de leer, para leerlo una segunda vez, pues en una hora y poco este niño tiene el trabajo hecho y mañana va a un examen y rinde. Vale, pues ese niño que lee tan despacito, del texto y ya anímicamente ya genera un rechazo a ese texto, o sea que ya el ánimo por el suelo. Y entonces, bueno, tenemos que leer. Y entonces ese texto que un niño normal ha tardado media hora, puede que él necesite una hora o una hora y media en leerlo. O sea, es así de exagerado, depende de cuál sea el grado, ¿no? Entonces, necesita una hora y media de su tarde para leer el texto. Luego necesita quizás una hora para volver a repasarlo. Y luego va a necesitar otra. O sea, de repente esa tarde ya no le alcanza. Claro. ¿Vale? Esto parece una tontería, pero es una cuestión práctica, puramente práctica, de tiempo que se necesita para poder leer las tareas, para poder estudiar, para poder rendir al día siguiente y estudiar el día anterior. O sea, ya solo una cuestión de tiempo. Luego hay a veces problemas asociados, como por ejemplo una mala grafía. Esto se da muchas veces, cuando no siempre, pero normalmente cuando hay dificultades para leer, hay dificultades para escribir de forma clara. Entonces tienes niños que hacen un examen o entregan una tarea y es ilegible, es horroroso, o sea, los maestros no pueden leerlo, no entienden nada, ¿no? Otro problema puede ser pues el desánimo general. Cuando resulta que, por ejemplo, un niño que es bueno en matemáticas, es bueno en cálculo, pero de repente le aparecen los problemas que tiene que leerlos. Ya está, ya empieza a funcionar mal en matemáticas. Y entonces hay veces que dicen, pero si era muy bueno calculando, sí, pero ahora han aparecido los enunciados. Tiene que leer los enunciados, tiene que entender los enunciados y luego tiene que hacer... Tiene que hacer un gran esfuerzo. Exacto, es un gran esfuerzo. Por lo Te tanto, cuento, te cuento, dime. Monse, que aquí en Argentina hay una ley, si no me equivoco, es la 27.306, que es una ley que no tiene muchos años, pero es una ley que que pone en evidencia que es una necesidad imperiosa que se unan las familias, la escuela y los profesionales, porque tenemos un 10% de chicos disléxicos, aunque la mayoría de ellos no tienen un diagnóstico claro.
Si tomamos que un grupo áulico tiene alrededor de 30 chicos, supongamos, tenemos un 10% de esos, o sea, tenemos 3 chicos con esta problemática, ¿no? Y en este momento de complejidad por la pandemia, seguramente que esta cifra, adicionando los problemas sociales, ¿no?, que hay en Argentina, puede ser aún mayor. ¿Cuál es tu análisis con respecto a la necesidad de generar alianzas, ¿no?, para el seguimiento, el descubrimiento y el tratamiento de los chicos con esta dificultad? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Esto es imperiosamente necesario. Es que a mí me gusta mucho la frase esta que dice que para educar a un niño se necesita la tribu. Y yo creo que es verdad. Es decir, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad y los niños pasan muchas horas de su día en el colegio. Y además el colegio es lo que después les va a permitir formar parte de la sociedad y poder ofrecer cosas buenas a la sociedad y poder vivir gracias a esas cosas buenas que puede ofrecer a la sociedad, ¿no? Entonces, es necesario que le ayudemos. Y además, porque leer es como el eje principal de la vida académica de cualquier persona. Entonces, si se lee mal, es que va mal todo. Pero además, si va mal todo lo que es académico, va mal la vida de ese niño. Porque está fracasando en prácticamente lo único que le pedimos. Porque lo único que le pedimos es que vaya al colegio, aprenda y saque buenas notas. Luego le pedimos que sea educado y que sea bueno, pero ya está, es que no le pedimos nada más. Por lo tanto, un niño que va al colegio y no consigue avanzar en el colegio está traumatizado. Se frustra, es Está frustrante, ¿no? frustrado, está frustrado. Y dice, bueno, uno se puede frustrar, sí, pero uno se puede frustrar un poquito. Pero no puede estar todo el día frustrado durante 5, 6, 7, 8 años de su vida. Y además los años en los que se está desarrollando, porque el mensaje que recibe este niño es, eres inútil, tú no sirves, los demás avanzan y tú no, eres tonto. Este es el mensaje, y no se lo decimos, ¿eh? Yo no digo que nadie se lo diga, normalmente no se lo decimos, ahora hay mucha sensibilidad, no se dicen estas cosas y normalmente no se piensan. Pero él sí Ahora que... no se dicen, pero Ahora, durante décadas sí, se sí, le decía. sí. Pero, por ejemplo, yo tengo una anécdota estaba haciendo los deberes con mis 3 hijos, ¿no? Y descubrí que Mario tenía un montón de tareas que había escondido pendientes de hacer. Y vi que eran tantas tareas que digo, no lo vamos a terminar. Y digo, mira, te voy a ayudar. Lo hacemos de tal manera que tú haces esta parte y yo hago la... Y era una manera de decir, bueno, vamos a agilizar un poco a ver si lo podemos hacer. Y él empezó, lo hago solo, lo quiero hacer solo. Y yo le decía, no, pero te ayudo, lo hacemos más rápido. Y al final empezó a decir, yo no soy tonto, yo no soy tonto. O sea, Ah, y yo me quedé parada porque yo digo, yo no le he dicho esto ni lo pienso. Y me acuerdo que Mario se encerró, se fue a encerrarse al lavabo y yo les pregunté a sus hermanos, pero ¿en algún momento se me ha escapado o habré dicho, no seas tonto y deja que te ayude? ¿Sabes? Y mis hijos me dijeron, no se lo has dicho. Pero él, eso genera estrés, autoexigencia, eleva mucho el nivel de exigencia y emocionalmente tiene impacto en los chicos. claro, no, mucho, tiene mucho impacto, mucho impacto negativo de autoestima baja. O sea, cuando Mario decía yo no soy tonto, se estaba defendiendo de lo que él pensaba de sí mismo, porque yo ya sabía que Mario era muy inteligente, pero él se sentía así. Y esto es una anécdota, pero los padres que tienen niños con estas dificultades lo saben. Porque normalmente los niños están afectados emocionalmente y aquí es cuando se confunde causa y efecto, ¿no? Se confundió, por ejemplo, en el caso de Mario, como el bloqueo emocional era el causante de que él no avanzase en el colegio y él estuviese también bloqueado en la lectura, por ejemplo, cuando eso era el efecto. O sea, la causa era las dificultades de aprendizaje te generan el bloqueo emocional, porque es demasiado para un niño el fracaso escolar. Es algo muy gordo el fracaso escolar. Sí, suena poderoso, sí. Sí, sí, lo es. Monse,
Hay varios papás que nos siguen, que leen la revista, no solamente profesionales de la educación o directivos o propietarios de escuela. Hay muchas familias que nos siguen. ¿Qué tips, qué características? Contales un poco a los papás que por ahí no tienen tanta información de neurociencias. Contale cuál es el proceso por el cual se aprende a leer, cuál es el esfuerzo que hace el cerebro para aprender a leer y cuál es la edad donde los chicos empiezan a desarrollar una lectura comprensiva la correcta, con un correcto vocabulario y expresión. Sí. Bueno, hay variabilidad. Hay niños que empiezan a leer a los 4 años. De hecho, un 25% de los niños a los 4 años empiezan a leer. Cuando terminamos a los 5 años, o sea, la educación infantil, pues ahí pues puede llegar a haber 50% de los niños que ya puedan leer, pero hay un 50% que todavía no sabe leer. Y hasta ahí todo es normal. Simplemente algunos tienen la madurez de esta parte del cerebro que se dedica a leer, que esta parte de aquí del hemisferio izquierdo, que no quiere decir madurez general de la persona, de la personita, sino del mecanismo de la lectura. Y esto es genético. Esto es genético. Entonces, no es culpa de nadie y no es, sobre todo, no es voluntad de nadie. Es decir, el niño no lee, no es que no lea porque no le interesa, porque no quiere, porque es vago. Esto, sobre todo, esto no hay que pensarlo nunca porque no es Son verdad. mitos, esos son mitos. Estos son mitos y además son mitos que hacen mucho daño. Porque entonces Ajá. un niño aprende que es vago cuando no lo es. Y si tú a un niño le dices que es vago, que es vago, que es vago, es vago. Al final va a ser vago. ¿Vale? O sea que no hay que decirlo porque todos los niños quieren aprender. Vale, esto en cuanto a cuándo puede empezar. Entonces, en primero de primaria, ya casi todos los niños están preparados para aprender a leer. Casi todos. Entonces, cada uno a su ritmo, pero casi todos. Entonces, existe ese 10%, ¿no?, de niños disléxicos. A esos niños les va a costar mucho. Pero lo que es de la campana de Gauss, pues la mayoría de niños cuando empiezan primero están preparados para aprender a leer. De la misma manera que hemos hablado de los niños que empiezan antes y de los niños que les va a costar mucho y que en primero todavía no van a poder empezar a leer, que normalmente son los disléxicos, hay un 5% de niños que aprenden a leer solos. O sea, existen los dos extremos. De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? La campana de Gauss, yo tengo a un niño que era ese 10% que no conseguía aprender a leer, tengo a su hermano mayor que está en el centro de la campana de Gauss, o sea, leyó pues con las dificultades normales de cualquier niño, y luego tengo a Julia, que Julia es ese 5% que aprendió a leer sola. Pues hay niños, un 5% que aprenden a leer solos. Esto quiere decir que hay un abismo. Dentro de un aula te encuentras aquel que ha aprendido a leer solo y que ya va, que se puede leer Harry Potter casi, a lo mejor no lo entiende todo, pero podría leerlo. Y luego tienes aquel que todavía no puede leer porque le está costando mucho juntar dos letritas. Porque al final leer es esto, ¿eh? El inicio de la lectura es juntar las letritas. Nada más, reconocer el sonido y luego aprender a juntar los sonidos. Y este es el mecanismo que debemos automatizar. Entonces, en primero hay que enseñar a leer. Hasta infantil se puede hacer lo que nosotros le llamamos prelectura, que es jugar con los sonidos. Y es sobre todo oral. Hay que trabajar la oralidad. Y esto es muy, muy, muy importante, porque de lo oral se pasa a lo escrito, pero la oralidad es quien marca la pauta para luego poder pasar a lo escrito. Por lo tanto, los juegos de palabras, reconocer las rimas, darnos cuenta de que hay sonidos que son iguales, que hay sonidos que son diferentes. Todo esto son cosas que se tienen que trabajar en la educación infantil. Y esto no quiere decir que no haya niños que lean. Sí, sí, empiezan a leer algunos, pero no nos importa mucho en aquel momento. No es una carrera de a ver si mi niño empieza a hablar antes a leer antes. El que pueda lo hará y el que no pueda lo hará más tarde. En primero sí, en primero hay que empezar a enseñar la lectura, y ya es lectura, no solo previas de lectura, propiamente dicha. Y hay que empezar a enseñar las letras. Y nosotros lo tenemos fácil, el español es fácil en este sentido, porque los sonidos de las letras del alfabeto español son casi unívocas. Quiere decir que
hay pocos sonidos ambivalentes. Tenemos alguno, ¿no? En España unos y en Argentina otros. Tenemos algún sonido ambivalente, pero la mayoría no. Hay lenguas como el inglés, donde todo es muy irregular y allí es mucho más difícil. Pero en el español es muy fácil enseñar las letras porque una letra tiene un sonido. Alguna tiene dos, pero pocas. Y hay que enseñar las letras una a una y hay que enseñar los sonidos de estas letras. Y normalmente se aconseja poner un orden, ¿no? Y por ejemplo, hay varias normas para el orden, pero pues empezar con las más fáciles, que normalmente son las vocales, ¿no? Luego añadir las letras más usadas para que los niños enseguida puedan experimentar mucho con aquellas letras que las van a oír mucho, las van a poder ver escritas muchas veces. Y luego, bueno, hay una serie de principios que Stanislas de Heine, por ejemplo, explica muy bien en su libro. Y luego hay que juntar las letras. Y cuando se aprende a juntar las letras, hay niños que se quedan ahí trabados, los disléxicos, por ejemplo. Les cuesta mucho y es difícil de entender por qué una M y una A es una ma. Y el niño, en cambio, está haciendo a, ¿no? Y ahí está, y ahí está. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, lo único que hay que hacer, y digo único no para minimizarlo, pero porque realmente en aquel momento no puedes hacer mucho más, es practicar. Es practicar. O sea que es entrenable. Es entrenable y la diferencia, esto también lo explica muy bien Virginia, no, Marian Woolf, siempre la llamo Virginia, como la novelista. La novelista. Marian, sí, siempre me confundo, cuando quiero hablar de Marian Woolf me sale Virginia. Pues Marian Woolf lo dice muy bien, ¿no? Dice, al final, automatizar el proceso de la lectura, que es esto, juntar las letritas de forma rápida, ¿no? A cierta velocidad, va a requerir enfrentarse a la lectura de estas letras muchas veces. La diferencia está en cuántas veces necesitas tú enfrentarte a descodificar estas letras para automatizar el proceso. Hay niños, esos que aprenden a leer solos, que casi no necesitan entreno porque el mecanismo está entrenado genéticamente, ya viene así de fábrica, digamos, y luego hay niños que van a tener que enfrentarse 10.000 veces a esas letras y niños que van a tener que enfrentarse 1.000.000 de veces a estas letras. O sea, van a tener que trabajar más. Pero esto es en todo, ¿no? Hay gente que muscula muy rápidamente y con menos ejercicios va a conseguir la misma fuerza y otras personas que para muscular igual o quizás nunca igual que otros van a tener que hacer mucho más ejercicio. Pues hay una base genética que nos determina y no pasa nada. Pero es entrenable y es trabajo. Es Claro. trabajo. Y también tiene mucho que ver con lo individual, porque vos contaste de tus 3 hijos que tienen la misma carga genética y sin embargo cada uno de los 3 tiene mucha diferencia en cuanto a su capacidad oral lectora. Sí, exacto. Exacto. ¿Dónde pones el foco al principio? ¿En la fonética? ¿En lo que lingüísticamente sería una buena apertura de la boca para poder definir bien las letras y los sonidos de esas letras? ¿En la velocidad de la lectura? ¿Dónde pones los focos? No, para empezar en la fonética, sí, para empezar en la fonética. Es decir, para empezar es que los niños aprendan que esta letra le corresponde este sonido. Y esto, evidentemente, pero el problema nunca está, o sea, hay que poner el foco en la fonética para que se aprenda la correspondencia grafema-fonema, que esto es lo que se enseña a los niños, correspondencia grafema-fonema. Pero normalmente no hay un problema de dicción. Luego, a veces que sí, que hay niños que hay fonemas que no los dicen bien y entonces están las fonoaudiólogas para poder corregirlo. Pero normalmente este no es el problema y no es el problema de la dislexia de ninguna manera. El problema luego es poder nombrar las letras junto con las que tiene al lado, o sea, nombrar las sílabas a cierta velocidad. O sea, la velocidad es un factor muy importante aquí. Y no es para llegar antes, ¿eh? Y no es tampoco por lo que he dicho antes del tema práctico de que si no, no tendremos manera de estudiar. Es que realmente cuando el proceso no es rápido, es que no está automatizado. Y cuando el proceso no está automatizado,
quiere decir que el cerebro está sufriendo mucho para realizar este proceso. Y es por Muy eso que... interesante. Me quedé enganchado con algo que dijiste hace un rato, que un chico con dificultades de lectura puede tener secuelas emocionales, que puede sentirse condicionado, que puede inclusive sentirse frustrado y condicionar, digamos, su rendimiento escolar o su potencial rendimiento académico. Me quedé enganchado con eso. Sí. Mira, si hay un diagnóstico lo antes posible, o sea, si nos damos cuenta de lo que ocurre, podemos salvarlo de todo este drama emocional, porque entonces el niño entiende lo que le ocurre, ¿no? Y entonces se le puede explicar. Tú no haces las cosas mal, ¿sabes? No eres un vago. No es que no quieras, es que realmente esta tarea te cuesta más que a otras personas, pero de la misma manera que hay gente que sabe cocinar y gente que no cocina bien. Y hay gente que sabe jugar a fútbol y gente que no le da a una pelota, como por ejemplo yo, que soy incapaz de patear una pelota. Pues esto, cada uno tiene las habilidades que tiene. Entonces, si a un niño se le explica esto y lo entiende, entiende que no es culpable de ello, que no es un vago, que no es tonto, simplemente el cerebro de cada uno es diferente y el suyo es diferente en esta parte de aquí. ¿Vale? Y entonces se le puede explicar, pues todas las personas, se le puede decir que esto se llama dislexia, se le puede explicar todas las personas, se le pueden nombrar todas las personas famosas que son disléxicas y han hecho grandes cosas en la vida. Entonces, este niño de repente entiende lo que le ocurre y descansa. El problema es cuando no hay diagnóstico. O sea, Mario se fue. El diagnóstico de Mario, antes no lo he dicho, el diagnóstico de Mario llegó cuando Mario estaba a principios de sexto, a principios de sexto grado. O sea, Mario pasó toda la primaria yendo a psicopedagogo sin que nadie diagnosticara. Siempre lo que he dicho antes del problema emocional. Entonces, Mario, él creía que realmente él no era inteligente. Él creía que yo le decía que era inteligente porque era su madre. Esto me lo ha dicho él de mayor. Me dice, claro, yo pensaba así, claro, mi madre me quiere, por eso me dice lo que me dice. Pero no, era verdad, pero él no me creía, creía que yo le mentía, porque a él la vida le demostraba que no, que él no era inteligente, porque los demás aprobaban y él no. Claro. ¿No? Entonces, pero si a un niño pequeño nos damos cuenta enseguida del problema que tiene, le explicamos cuál es el problema, lo desculpabilizamos y lo acompañamos en el trabajo que tenga que realizar, pues Te quiero no. leer un par de mensajes que llegaron. Mm, Uno de mm. ellos, de Silvia Domon, algo así puede ser. Dice, Glyphing ayuda a niños de nuestra escuela a leer y a escribir, sobre todo durante este año tan particular. Y después hay otro mensaje de Mónica Chávez que dice, gracias por la entrevista con Montserrat. Siempre es un placer escucharla y seguir aprendiendo. Así que Muchas bueno, gracias. tenés algunos fans que te siguen. Bueno, me das el pie para hablar de Glyphing. ¿Cómo, Sí. cómo se te ocurrió? ¿Cuándo empezó Glyphing? ¿Qué fue el detonante? Se me ocurre que ha tenido que ver con tu experiencia personal con Total, Mario. Pero, totalmente. ¿cuántos años hace que desarrollaste Glyphing? ¿Qué es Glyphing? Contanos. Sí, pues cuando descubrimos que Mario era disléxico, yo no me di con el látigo porque no tengo látigo. Porque claro, yo pensé, llevo todos estos años, ¿no? Intentando ayudar a Mario de todas las maneras, ayudándole a hacer los deberes, yendo a la psicopedagoga, hablando con los maestros y resulta que teníamos un problema de dislexia y no lo vimos, ¿no? Entonces yo empecé a leer mucho sobre las dificultades de aprendizaje. Primero en general, las dificultades de aprendizaje en general. Luego, cuando diagnosticaron a Mario de dislexia, me metí de lleno en la dislexia. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de hacerlo en una época en que había dos cosas. Una es, empezaba a hablarse de plasticidad cerebral, que es una cosa relativamente nueva, Ujú. y empezaba el auge de las nuevas tecnologías. Entonces,
Yo leí, lo digo siempre, yo leí un libro que se llama El cerebro se cambia a sí mismo, de un psiquiatra estadounidense que se llama Norman Deutsch. Y él en este libro contaba diferentes experiencias, todas basadas en la plasticidad cerebral. Había experiencias que hablaban pues de gente con un ictus, ¿no? Con una lesión cerebral por un ictus, otras cosas que eran envejecimiento, pero luego había algunas, concretamente dos me gustaron mucho, experiencias que hablaban de entrenamientos para mejorar procesos cognitivos en niños en etapa de educación. Uno hablaba de la lectura y el otro hablaba de, en general, diferentes procesos cognitivos. Y claro, a mí allí se me abrió un mundo porque dije, ostras, están haciendo cosas, hay gente que está haciendo cosas. Entonces, yo me acuerdo en aquel momento había una experiencia que era en Estados Unidos y la otra era en Canadá. Y a mí la de Canadá me gustó mucho, que es la de una tal doctora Arrowsmith. Y yo dije, pues me voy a Canadá, escribo a la señora Arrowsmith y voy a verla y que me enseñe qué hace y a ver si lo podemos hacer aquí, ¿no? Pero luego pensé que me quedaba un poco más cerca pasar por la Universidad de Barcelona, que lo tenía un poco más cerca que Canadá. Y entonces dije, bueno, antes de irme a Canadá, me voy a la Universidad de Barcelona, Y hacía pregunto, menos frío también. hacía menos frío, exactamente, y tenemos el mar muy cerca. Y entonces fui a la Universidad de Barcelona y yo fui con el problema de Mario, ¿no? Con la dislexia y con la idea de que se podía hacer un entrenamiento, además por ordenador, porque Mario rechazaba cualquier cosa que fuera de papel y lápiz, cualquier cosa que fuera absolutamente académica. Mario ya había hecho un basta, o sea, no voy a seguir por ahí. Y entonces yo necesitaba algo que fuera lúdico, ameno, con ordenador y, bueno, y acababa de descubrir que podíamos hacer un entrenamiento. Entonces yo fui a preguntar si había, yo siempre lo digo, muy, muy humildemente, yo no fui a la universidad a decir, vamos a hacer un entrenamiento de lectura, no, yo fui a preguntar si existía, porque había leído que en Estados Unidos y que en Canadá y tal había cosas que sí existía aquí. Y tuve la suerte, pues que uno de los profesores con los que hablé me dijo, mira, parece que no existe nada, pero si quieres, lo hacemos. Y así fue, y yo dije, sí, sí, sí quiero. Y entonces pues nada, me metí de lleno en esto, o sea, me metí de lleno. Entonces lo que hicimos fue estudiar el proceso de la lectura, ¿no? El proceso de adquisición de la lectura normalizada. O sea, estas etapas que he contado muy brevemente antes, ¿no? Pero las etapas por las que pasan los niños cuando tienen que empezar a leer. Y, y luego lo que hicimos fue comparar qué hacían los buenos lectores que no hacían los que no leían bien, es decir, dónde se trababan. Y ahí te das cuenta de que se traban en diferentes sitios, diferentes niños, pero luego te salen como unos patrones, ¿no? Hay el niño que no puede juntar, hay el niño que junta, pero no va más allá de la sílaba. Hay el niño que no se da cuenta de lo que es exactamente una sílaba. Una sílaba de consonante vocal, sí, pero una consonante vocal, consonante, consonante, ahí ya ni idea de dónde empieza y dónde termina la sílaba. Y bueno, vas viendo ciertos patrones y diferentes grados de dificultad. Y entonces, a partir de ahí, elaboramos con lo que veíamos que hacían mal los niños que leían mal, elaboramos unos ejercicios muy sencillos de ordenador, con un jueguito de ordenador para Mario. Y entonces yo durante el día preparaba una sesión para Mario y por la tarde, cuando Mario salía del colegio, hacíamos la sesión. Y tengo que confesar que nos equivocamos mucho. Cada vez hacíamos cosas que nos parecían que eran muy sencillas, y yo llegaba a casa y no me valía. No me valía porque eso que me parecía sencillo, Mario no podía con eso. Tenía que bajar, tenía que bajar. ¿Y Y ese por eso, tiempo de experimentación, cuánto sí, tiempo te llevó? Ese cierto. tiempo de investigación en la Sí, universidad. pues mira, el proyecto empezó en el año 2009 y, y enseguida yo empecé, o sea, 2009, 2010,
pues no sé, fue como medio año o así de investigar, como medio año. Y luego de ir haciendo el jueguito, ir probando con Mario, pues medio año más. 3 meses fue el primer piloto, digamos, con Mario, fueron 3 meses, pero haciendo y deshaciendo, haciendo y deshaciendo. Luego ya aprendí cuál era el nivel, pero hubo un momento en que me equivocaba siempre porque, aunque me pareciese todo muy fácil, para él no lo era. Y de hecho, este es un poco el secreto. El secreto es buscar el escaloncito mínimo que cada niño puede subir en lectura. Es decir, que entre desarrollo e implementación ya van una década. Sí, sí, casi 11 años, ya 11 años, sí. Monse, ¿por qué se trata? Acá hay una pregunta muy interesante de Carolina que dice, ¿por qué cuesta diagnosticar? ¿Por qué se detecta tarde? ¿Por qué los adultos, ¿no? Los padres, quizá por desconocimiento o por no estar muchas horas con el hijo escuchándolo leer? Esto es una práctica que a mí me enorgullece como papá. Yo fui un papá lector de mis hijas eh, y como soy lector, ellas habitualmente me ven leyendo, con lo cual no es algo extraño en la cultura familiar, ¿no? Pero entiendo que quizás no todos tienen esa posibilidad. Decime brevemente, antes de seguir explicándome el método Glyphing, ¿qué importancia le das vos a los padres lectores? Bueno, evidentemente el ejemplo es muy importante. Tenemos las neuronas espejo que nos sirven para copiar lo que vemos. Por lo tanto, es por eso que los hijos tienen nuestros defectos y nosotros tenemos los defectos de nuestros padres y las virtudes también. Pero no, bromas aparte, el ejemplo es importante, pero cuando tienes un niño con dificultades de lectura, el ejemplo no basta. De hecho, no sirve de nada, porque no, yo soy lectora, yo leo muchísimo. En mi casa había muchos libros. A Mario le compré los libros más bonitos que se han hecho nunca. O sea, Mario tenía los libros más bonitos, más artísticos, más grandes, más pequeños, más alargados, más todo. Y no había Para, caso. y no había manera. Y luego esto hace daño también, esto hay que decirlo. Cuando en el colegio te dicen, es que tienes que leer más con tu hijo y tú ya lo estás haciendo. O te dicen, es que el ejemplo es muy importante. Yo llegué a decirle a alguna maestra, oye, ¿quieres venir a mi casa a ver la biblioteca? ¿Quieres venir a sentarte con nosotros al sofá y leer con nosotros? O sea, estás poniendo en duda, o sea, que mi hijo no lee porque en mi casa no hay libros o porque yo no leo, no es el caso. Entonces, no es suficiente cuando el niño tiene dificultades o la niña tienen dificultades de lectura, el ejemplo es muy bueno para otra cosa. O sea, esto hay que hacerlo siempre, ¿eh? Por ejemplo, los niños que no les gusta leer porque no leen bien, no leen. Y entonces se están perdiendo una gran cantidad de conocimientos, están perdiendo vocabulario, están perdiendo historias fantásticas que se les puede explicar a través de la lectura. Por lo tanto, si hay un niño que no lee o que lee muy mal y por lo tanto no disfruta la lectura, hay que entrenarle, pero también hay que leerle en voz alta. ¿Para qué? Para que siga amando la lectura. Si la lectura le cuesta mucho y le obligamos a leer y solo le obligamos a leer, va a odiar la lectura. Entonces hay que buscar un rato para leerle en voz alta, porque si le lees en voz alta, él va a disfrutar de la lectura a través de ti. Entonces, eh, Es muy interesante lo que estás diciendo, sobre todo para sacarnos dudas, para debatir, ¿no? Esto no pretende ser una charla academicista, pero sí nos sirve para correr interrogantes, para reflexionar, para buscar tips que les sirvan a los papás, para buscar que los colegios encuentren metodologías innovadoras para desarrollar con efectividad una tarea que es tan hermosa como para darle las herramientas a una persona para alfabetizarse, para aprender a leer, para ampliar su mente y sus conocimientos. exacto. Monse, decime exactamente qué significó para Glyphing ser reconocida
como pyme innovadora en España. ¿Y con cuántas escuelas están trabajando en España actualmente? Sí, estamos trabajando, creo que son 220 colegios. Y bueno, como antes te he dicho, En Cataluña o en el resto de España también? no, en el resto de España también, sí, sí. Sobre todo en Cataluña, porque somos de aquí y entonces la parte geográfica en la que empezamos es esta porque lo tenemos más cerca, pero sí, sí, en toda España. Em, lo de la pyme innovadora, pues mira, es, es, es bonito porque como antes he dicho que en los caminos de emprendimiento hay muchas dificultades, pues que de cuando en cuando te den un galardón, digamos, de pyme innovadora, pues evidentemente lo agradeces, porque es un reconocimiento al esfuerzo que se hace, porque el esfuerzo es constante desde hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, es bonito recibir reconocimiento, siempre a todos nos gusta. Y están trabajando con escuelas de Argentina. Y recién leí que hay un colegio de Hudson, Sí, no recuerdo ahora el nombre, pero están trabajando con escuelas de Argentina. sí, 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 sí. Sí, estamos trabajando y sobre todo estamos trabajando con muchas escuelas de Chile y también en alguna en Uruguay. Sí, Qué importante que puedan también tender ese tipo de puentes, ¿no? Puentes sí, donde nos nutrimos todos de conocimiento, porque seguramente lo que ustedes eh, aquí comparten también les sirve para retroalimentar la metodología. Y en cuanto nos quedan nada más que 5 o 6 minutos de charla, mm, la verdad que el tema es interesantísimo y es más, te vamos a invitar seguramente próximamente a que nos des alguna capacitación, algún tipo de curso. Quería preguntarte con respecto a esto si brindan asesoramiento a escuelas, cómo se pueden conectar con ustedes, si brindan sí, formación a los docentes. sí. Bueno, cuando un colegio empieza a trabajar con Glyphing, lógicamente la formación va asociada. Y luego también hay formaciones que son aparte de Glyphing, o sea, formaciones sobre neurociencia de la lectura, que a mí me encanta el tema, ¿no? Del cerebro, cómo aprendemos a leer. O sea, yo lo divido en dos partes grandes. Una es cómo aprendemos a leer y la otra cómo enseñamos a leer, ¿no? Porque sabiendo cómo aprende el cerebro podemos diseñar las mejores maneras de enseñar. Y esto por un lado. Y luego, por otro, o sea, eh, cómo hay que enseñar a leer está escrito. O sea, nunca habíamos sabido tanto sobre las mejores maneras de enseñar a leer. Está escrito, porque ahora ya lo sabemos. A lo mejor se modifica dentro de un tiempo, pero ahora hay un camino bastante claro. Y Glyphing lo que ha hecho ha sido coger todo este conocimiento, lo hemos comprobado con niños con dificultades y luego lo hemos aplicado a todos los niños que están en edad de aprender a leer. Entonces, cuando trabajamos con los colegios, trabajamos con todos los niños que están en edad de aprender a leer. Y cuando trabajamos con los consultorios, entonces trabajamos, lógicamente, con los niños que tienen dificultades de lectura, que son los que van a los consultorios. No sé si he contestado todo lo que me has preguntado, Marcelo. Sí, estaba muy atento a un mensaje que dice Mónica Chávez, que hace un año que usan el gabinete de psicopedagogía y están muy agradecidos por los buenos resultados. Aquí en Mm, Argentina, no todas las escuelas, te diría que la mayoría no posee gabinete de psicopedagogía mm, y es algo que a esta altura del siglo me parece absolutamente imprescindible para mm. escuelas públicas y privadas. Eh, Así que me parece muy importante que aquellas escuelas que puedan querer algún tipo de asesoramiento, que te comprometas a, por favor, contestarles Sí, y darles un diagnóstico, un asesoramiento de cómo armar ese gabinete, qué tips tienen que tener en cuenta, algunas recomendaciones sí, más allá de tu empresa que por una cuestión, digamos,
de compromiso social y de tender estos puentes, ¿no? Que nos Sí, retroalimentan, sí, sí, sí. que podamos Mira, generar empáticamente esta situación de ida y vuelta, ¿no? sí, mira, me permites decir una cosa, es que antes he visto una pregunta que ha estado mucho rato aquí, que era alguien que decía, ¿por qué se tarda tanto en diagnosticar? Entonces, yo no quiero entrar en por qué se tarda tanto en diagnosticar. En España cada vez se hace un poco antes, pero seguimos yendo un poco tarde. Pero el tema no está tanto en diagnosticar como en evaluar, en evaluar. Es decir, diagnosticar Ah, solo pueden hacerlo algunos profesionales y para diagnosticar normalmente tienes que esperar a que haya como 2 o 3 años de diferencia entre lo que tienes que leer y lo que estás leyendo. Entonces, ¿esto qué ocurre? Esto te sitúa en tercero y si te despistas, te sitúa en cuarto. Entonces, allí has perdido como 4 años de la vida de este niño que va a remolque de no poder leer. Entonces, pero podemos evaluar. Las maestras saben que niños leen mal, lo saben. Y no lo saben las maestras de primer grado. Es que las maestras de educación infantil de 5 años normalmente ya saben que niños van a tener dificultades para aprender a leer. Algunos pueden estar equivocados, ¿no? Ahora que estamos con los falsos positivos y falsos negativos, algunos pueden ser falsos positivos. O sea, pueden ser niños que simplemente tengan una cuestión evolutiva, van un poco más tarde, ¿no? A veces nos pasa que en algunas cosas algunos llegamos un poco más tarde. Yo terminé la carrera más tarde, ¿no? Y esto es evolutivo. Pero si tú evalúas a un niño y en lectura te da muy bajito, tienes que empezar a hacer algo. Ya, en primero. En 5 años no, en 5 años la oralidad, el reconocimiento de los fonemas, el darse cuenta que las cosas riman o no riman, porque normalmente esto es conciencia fonológica y conciencia fonológica correlaciona con posteriores dificultades de lectura. Pero en primero evaluamos lectura y entonces si ese niño no está llegando a lo que tiene que llegar, la media, hay que empezar a ayudarle. Si resulta que es solo un tema evolutivo, no pasa nada, porque no le vamos a poner una vacuna. Simplemente le vamos a poner el trabajo segmentadito para que pueda ir avanzando. Y luego hay que entrenar, 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 practicar, practicar, practicar. No es suficiente con la escuela, por eso hay que trabajar en conjunto. Hay que leer en casa. Todos los niños tienen que leer en casa, todos. Pero los que tienen dificultades, más. Y si tienen muchas dificultades y les cuesta mucho leer, leerles en voz alta, para que al menos la parte cultural vaya entrando. Monse, la última por mi parte, y vuelvo a repetirte nuestro profundo agradecimiento por este tiempo generoso que nos brindas, totalmente desinteresado y que a nosotros nos abre mucho la cabeza en un montón de aspectos. En primer lugar, te quería preguntar cómo está la situación epidemiológica en Barcelona. Las escuelas están abiertas, algunas Sí, no, algunas sí. Contame esta sí. situación. Aquí en los Y, colegios Sí, sí, perdón. no, no, Sí, contéstame esto. sí, los colegios están abiertos. Aquí cerramos en marzo, como vosotros, creo que una semana o 15 días antes que vosotros, y por lo tanto nuestro curso, que se terminaba en junio, pues se terminó en marzo. Y se trabajó en casa como se pudo, con mucho estrés, como seguro que estáis viviendo vosotros. Y luego hemos empezado otra vez el curso en septiembre y de momento todo el mundo va al colegio. Se ha cerrado alguna línea de algún colegio, pero puntualmente, es decir, si ha habido pues una infección en un aula, se ha cerrado esa aula. Entonces se cierra durante 15 días para ver que no haya más contagios y luego se vuelve a abrir. Yo creo que ahora está funcionando bastante bien. Aquí en Barcelona, bien, en Cataluña en general, bien. Bien. Monse, te mando un abrazo, te hago acá el corazón para A ver si lo para sé hacer yo también. un abrazo a la distancia, saludos a toda la familia, a la gente de Muchas Griffith. gracias. Muchas Quedan gracias. 50 segundos y debo cortar. En serio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Un beso grande y Chao. bueno, a seguir adelante. Acá los jardines de infantes sobre todo están viviendo una problemática muy compleja. Es una situación que nos impacta a toda la región. Ya. Así que esperemos que esta situación de pandemia se pueda atravesar y que las escuelas vuelvan a funcionar normalmente con sus equipos docentes y sus gabinetes psicopedagógicos. Un Muy beso bien. grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, Monse.
Chao. Chao, chao.